Hola, queridos estudiantes, les saluda su profesor de geometría. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de triángulos, propiedades fundamentales y auxiliares. El tema pertenece a la semana 3, la meta a alcanzar es el 60%, los valores son autoconcepto y responsabilidad, y el propósito del tema es conocer y aplicar la definición, propiedades y clasificación de los triángulos. Empecemos. Hablaremos ahora de la estructura reticular. Es aquella estructura formada por un conjunto de barras interconectadas y entrecruzadas, unidas por medio de nudos rígidos, encargadas de transmitir las cargas aplicadas en dos direcciones. Esta forma de disponer las vigas formando triángulos sirve para mejorar la resistencia de la estructura. Esta técnica se denomina triangulación. Este tipo de estructura suele emplearse en puentes de estructura metálica y algunas estructuras modernas como se observan en las figuras. Al lado derecho tenemos el puente Golden Gate en los Estados Unidos, y se observa que su base es una estructura reticular. Al lado izquierdo observamos las grúas torre, muy usadas en construcción y en puertos, y podemos observar que su estructura también es reticular. Esta técnica de triangulación también permite ahorrar material y aligerar el peso de la estructura. Ahora, ¿por qué es importante triangular una estructura? Observemos. Porque el triángulo es el único polígono que no se deforma cuando actúa sobre él una fuerza. Al aplicar una fuerza de compresión sobre uno cualquiera de los vértices de un triángulo formado por tres vigas, automáticamente las dos vigas que parten de dicho vértice quedan sometidas a fuerzas de compresión, mientras que la tercera quedará sometida a fuerza de tracción. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule, como se observa al lado izquierdo. Tenemos una estructura cuadrangular, pero para que sea estable y rígida, se le agregan elementos, ¿no?, para triangularla, como puede ser una diagonal o escuadras triangulares en las esquinas. Aquí vemos la importancia de esta figura geométrica, la cual vamos a estudiar hoy. Ahora estudiemos el triángulo rectilíneo. Como se observa en la figura, este triángulo es un polígono de tres lados, tiene vértices y también ángulos interiores y ángulos exteriores. Los ángulos interiores miden alfa, beta y teta, y los exteriores X, Y y Z. Su notación se denota como se observa ahí, triángulo ABC o triángulo de vértices ABC. Los vértices son los puntos denotados en mayúsculas A, B y C. Los lados son el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Y las medidas son AB mide C minúscula, BC mide A minúscula y AC mide B minúscula, como se denota en la figura. Los ángulos interiores también tienen notaciones y sus medidas son la medida del ángulo ABC mide beta, la medida del ángulo BAC mide alfa y la medida del ángulo BCA mide teta. Los ángulos exteriores también, la medida del ángulo PAB mide X, la medida del ángulo RBC mide Y la medida del ángulo SCA mide Z. Ahora este triángulo divide al plano en las siguientes regiones. La región interior, como se observa en la figura, y las regiones exteriores relativas a los lados de ese triángulo. Tenemos acá la región exterior relativa al lado AB, al lado izquierdo, la región exterior relativa al lado BC, al lado derecho, y en la parte inferior la región exterior relativa al lado AC. Pasemos ahora a clasificar los triángulos. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Según la medida de sus ángulos: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bien, el acutángulo tiene ángulos interiores agudos, el rectángulo tiene un ángulo interior de 90 grados y el obtusángulo tiene un ángulo interior mayor a 90 grados. Ahora, también sus lados se van a relacionar de la siguiente manera. Observen que uno de los lados del triángulo acutángulo, ¿no?, su medida elevado al cuadrado va a ser menor que la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados. En el triángulo rectángulo ya conocemos el teorema de Pitágoras, que también se cumple en ese triángulo, y en el obtusángulo, pues, el lado mayor, ¿no?, su medida elevada al cuadrado va a ser mayor que la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados. Bien, ahora también vamos a clasificar según la medida de sus lados. Tenemos el triángulo escaleno, en donde la medida de sus lados es distinta. El triángulo isósceles
solamente dos de sus lados miden igual, el tercero es distinto. Acá es importante recordar, ¿no?, o observar los ángulos. Los ángulos que se oponen a los lados que miden igual también van a ser ángulos que miden igual. ¿Bien? Además, la base, que en este caso es el segmento AC, el lado AC, y los lados laterales u oblicuos que vendrían a ser los lados que miden igual, AB y BC. Por último, tenemos el triángulo equilátero, cuya medida de sus lados es igual. Y sus ángulos interiores, en este caso particular, miden 60 grados. ¿Ven? En todo triángulo equilátero, los ángulos interiores miden 60 grados hexagesimales, cada uno. Bien, ahora vamos a estudiar los teoremas fundamentales de un triángulo. Tenemos aquí un triángulo donde la medida de sus ángulos interiores es alfa, beta y teta. Estos ángulos en todo triángulo suman 180 grados hexagesimales. Otro teorema fundamental relaciona la medida de los ángulos exteriores de un triángulo. En este caso, la suma de los ángulos exteriores es 360 grados. Eso se cumple en todo triángulo. Otro teorema fundamental es el que relaciona la medida de dos ángulos interiores con el ángulo exterior del tercer vértice. De la siguiente manera, la suma de los ángulos interiores de dos ángulos interiores de un triángulo es igual a la medida del ángulo exterior del tercer vértice, como se observa. Un teorema fundamental también importante es el teorema de existencia. Si tenemos tres segmentos de medidas C, B y A, en este caso, en donde C es menor o igual que B y B es menor o igual que A, para que se forme un triángulo se debe cumplir que la diferencia de dos de sus lados debe ser menor a la medida del tercer lado. Y esta medida debe ser menor que la suma de las medidas de los otros dos lados. Para ello vamos a ver esta animación. Bien. Como ven, tenemos tres segmentos de 5, 10 y 16. Esos segmentos no forman un triángulo. Pero si reducimos la medida de 16 a 15, tampoco se va a formar un triángulo. Como ven, 15 menos 5 es 10. Y esa diferencia debería ser menor que 10. Pero si cambiamos, ¿ven?, a otra medida, como la de 12, 10 y 5, usted sabe que 12 menos 5 es 7, y eso es menor que 10, y 12 más 5 es 17, y eso es mayor que 10, se cumple con el teorema. Y ahí se ve que se forma un triángulo. Si cambiamos a la medida de 8, 10 y 5, 8 más 5 es 13, y eso es mayor que 10, pero 8 menos 5 es 3, y es menor que 10, sí se cumple con el teorema, y ahí se observa que se puede formar un triángulo. En el caso de que sea 5, 10 y 5, tampoco se va a formar un triángulo porque 5 más 5 es 10 y eso debería ser mayor que 10, lo cual no ocurre. Y si cambiamos a otra medida como de 4, 4, 10 y 5, 5 más 4 es 9. Y eso esa suma debería ser mayor que 10, pero no es el caso, por eso no se cumple el teorema y no se forma un triángulo. Ven aquí, con esta animación podemos observar, ¿no?, cómo es que se aplica este teorema de existencia del triángulo. ¿Ven? Dependiendo de las medidas de los segmentos, se puede formar un triángulo. No con todos, cualquier tres segmentos se va a formar un triángulo. Tiene que cumplirse este teorema. Es importante eso. Ahora estudiaremos los teoremas auxiliares. Aquí tenemos esta figura y vamos a tener dos ángulos interiores al lado izquierdo y dos ángulos interiores al lado derecho. ¿Cómo se relacionan esos ángulos? De la siguiente manera, ¿ven? Alfa más beta igual a teta más omega. Tenemos aquí otro teorema auxiliar. Tenemos un cuadrilátero no convexo y vamos a relacionar estos ángulos interiores, alfa, beta y teta, con este ángulo X. X, pues, va a ser de medida de la suma de los otros tres ángulos. Otro teorema auxiliar es el siguiente. Tenemos aquí alfa y beta y X y Y. Pues la suma de alfa y beta es igual a la suma de X más Y. Finalmente, otro teorema auxiliar donde vamos a relacionar X, alfa y teta, donde X es un ángulo interior y alfa y teta son ángulos exteriores. ¿Cómo se relacionan? Pues alfa más teta es igual a X más 180 grados sexagesimales. Bien, ahora vamos a verificar lo aprendido con el siguiente problema. Nos dicen, en el triángulo ABC, el ángulo exterior en C mide 126, ¿no? Ahí tenemos la gráfica del triángulo, entonces voy a ir señalando los datos. El ángulo exterior en C mide 126 grados hexagesimales.
Dice que también el ángulo en el vértice B mide el doble del ángulo en el vértice A. Por ejemplo, si en el vértice A el ángulo mide alfa, en el vértice B medirá el doble, 2 alfa. ¿Cuánto mide el ángulo en el vértice A? Te piden la medida del ángulo alfa. Observen que esto es un teorema fundamental del triángulo, ¿no? Tenemos que la suma de dos ángulos interiores, que sería alfa más 2 alfa, es igual a la medida del ángulo exterior del tercer vértice, que es 126 grados. Tenemos entonces que 3 alfa es 126 grados y alfa es de medida 42 grados. Y esa respuesta está en la clave A. Ahora subamos a nivel intermedio con el siguiente problema. Nos dicen, los lados de un triángulo están en progresión aritmética de razón 4. Calcule el mínimo valor entero que puede tomar su perímetro. Aquí tenemos un triángulo cuyos lados están en progresión aritmética de razón 4. El perímetro, si ustedes suman esas medidas, va a ser 3 veces A. Y además, ustedes saben que existe el teorema, ¿no?, de existencia de un triángulo, que relaciona la medida de los lados, ¿no?, de la siguiente manera. Vamos a tomar como referencia A. A debe ser mayor a la diferencia de A más 4, ¿no?, A más 4 menos A menos 4. Pero debe ser menor que la suma, ¿no?, de A más 4 más A menos 4. Entonces aquí observamos que nos queda 8 menor que A y A menor que 2A. Vamos a quedarnos con esta desigualdad. 8 menor que A. Recuerden que el perímetro es 3A, entonces voy a multiplicar por 3. Va a ser 24 es menor que 3A. Entonces de aquí observamos que el mínimo valor entero, ¿no?, de 3A mínimo entero, debería ser un número mayor a 24, o sea, 25. Y esa respuesta está en la clave D. Ahora vamos al nivel avanzado con el siguiente problema. Nos dicen en la figura, calcule la medida de DC si AB mide 8, y BD mide 4. Para ello vamos a construir el siguiente segmento, que le voy a dar este punto P como base, sería BP. Ahora, ¿por qué construir eso? De modo tal de que este ángulo 3 alfa se divida en dos ángulos, que sea alfa y por aquí 2 alfa, ¿ves? Porque 2 alfa más alfa te da el ángulo total, que es 3 alfa. Ahora recuerden que si BPC tiene dos ángulos iguales, de medida igual, es un triángulo isósceles, quiere decir que BP mide lo mismo que PC. Y además, la suma de dos ángulos interiores te da el ángulo exterior, quiere decir que este ángulo debe ser de 2 alfa, ¿no? Porque alfa más alfa te da el ángulo exterior, que es 2 alfa. Y ahora observen, el triángulo ABP es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos que miden igual, 2 alfa y 2 alfa. Entonces quiere decir que AB, que mide 8, BP también debe medir 8, ¿no? Entonces BP también mide 8. Y el triángulo BPC, ya habíamos dicho que era isósceles, entonces BP igual a la medida de PC. Entonces si BP mide 8, PC también mide 8. Solamente nos faltaría DP para completar DC. Observen el triángulo BDP, también es isósceles, ¿no? Porque tiene dos ángulos que miden igual, 2 alfa y 2 alfa. Si BD mide 4, entonces DP también mide 4. De aquí podemos obtener la medida de DC. DC va a ser igual a 4 más 8, que es 12. En metros, ¿no? Según los datos. Y esa respuesta está en la clave E. Bueno, ahora les planteo el reto Palmer. Sé que muchos de ustedes lo van a poder resolver. Además, les recuerdo que deben revisar el EVA correspondiente al tema, desarrollarlo, también revisar la guía y la tarea. Me despido de ustedes agradeciéndoles su atención y les deseo mucho éxito.